El Instituto Nacional de Estadística publicó esta semana datos actualizados de pobreza en Uruguay que marcaron un nuevo descenso de este indicador en el promedio de 2022. En concreto, la proporción de personas en situación de pobreza pasó de 10,6 a 9,9. O sea, 10,6 era en 2021, 9,9 fue el año pasado. Mientras que el total de personas en indigencia se mantuvo en 0,3%. Este es un resumen muy apretado. A partir de él, y teniendo en cuenta que este informe siempre genera debate, vamos a examinar con más detalle las cifras de pobreza. Para eso estamos con la economista Alicia Corcol, de Exante. Alicia, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Hola, Emiliano, Romina, ¿cómo andan? Muy bien. Alicia, a ver, ¿te parece, para meternos en el tema y ubicar a la audiencia, podemos repasar cómo se realiza esta medición de pobreza que publicó el INE? Sí, a ver, estos datos se construyen a partir de la encuesta continua de hogares que hace el INE y pone el foco en el nivel de ingresos de los hogares. En la jerga se dice que es una estimación en base al método del ingreso. Y esto lo que quiere decir es que para construir el indicador se compara el ingreso per cápita del hogar versus un umbral, ya sea la línea de pobreza o la línea de indigencia. Y si el ingreso corriente per cápita del hogar en cuestión está por debajo de esa línea, de la línea de pobreza, por ejemplo, ese hogar y todos sus integrantes son clasificados como pobres. Lo mismo se hace para la indigencia. En ese sentido, tras lo que fue el impacto de la pandemia en 2020, la pobreza subió de forma marcada, como sabemos. Eso era esperable que sucediera y también era bastante lógico esperar que una vez que la actividad económica se recuperara de ese shock y que el mercado de trabajo empezara a mostrar un mayor dinamismo, las cifras de este indicador también empezaran a bajar. Eso fue justamente lo que pasó en los últimos 2 años. Ya los datos de 2021 lo habían mostrado y estos de 2022 reflejan, como decíamos, una mejora adicional. Alicia, además de publicar los datos del conjunto de 2022, el INE también divulgó las cifras correspondientes al segundo semestre del año, que marcaron una evolución muy favorable de la pobreza respecto a lo que fue la primera mitad de 2022, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se puede entender eso si al mismo tiempo estamos con la economía en recesión y con un mercado laboral poco dinámico? Sí, es cierto, porque bajó de 10,7% en el primer semestre a 9,1% en el segundo. Ahora, sobre lo que preguntabas, creo que ahí aplican varios comentarios. Primero, que no hay que olvidar que esta información sale de encuestas y que tienen su margen de error, y que además entre semestres puede haber temas estacionales que ensucian las conclusiones. Entonces, la comparación relevante sigue siendo entre los promedios de los distintos años, en este caso el conjunto de 2022 versus el conjunto de 2021. Otro punto importante para la discusión es que cuando medimos la pobreza con este método, con el método del ingreso, estamos midiendo cuántos hogares tienen ingresos por encima o por debajo de la línea de pobreza, pero no estamos midiendo cuán cerca o cuán lejos están. Entonces, es una cifra que se puede mover bastante con variaciones relativamente chicas de los ingresos. Y si bien el mercado de trabajo, como tú decías, no está mostrando demasiada firmeza, eso es verdad, sí tendió a mostrar algo más de dinamismo en lo que fue la última parte del año frente a lo que había sido el primer semestre. Y a su vez, el salario real empezó a subir en la segunda mitad del año a medida que fue cediendo la inflación. Entonces, esto hace que para personas que estaban cerca del umbral, esta incipiente mejora en estos dos frentes pueda haber significado, sí, el crecimiento necesario de sus ingresos como para poder superarlo. Bien. Recuerdo que la última vez que tratamos las cifras de pobreza en el programa, ustedes comentaban justamente esta limitación que tiene el indicador de pobreza medida por el método de ingreso, ¿no? Sí, porque el método del ingreso igual tiene virtudes. Tiene la gran virtud de que es un método objetivo, de que facilita las comparaciones temporales o relativas a otros países, por ejemplo. Pero sí, es claro que el fenómeno de la pobreza es multidimensional y no solamente es un tema monetario. Entonces, un hogar puede no ser pobre según esta definición que se está usando en base a ingresos, pero igual tener muchas otras carencias que lo dejen en un contexto de exclusión social. Y de la misma forma puede ocurrir también que algún hogar esté algo por abajo de la línea de pobreza,
pero que otras condicionantes lo dejen en una mejor situación socioeconómica que otros hogares. Por ejemplo, porque el nivel educativo de sus integrantes es más alto, o por el propio respaldo familiar que puedan tener. Esto es algo que repetimos bastante, que nos parece clave para marcar las cifras, porque en los últimos años se puso mucha atención en lo que es la evolución de este indicador de pobreza por método del ingreso, y no siempre en otros elementos importantes que también hacen a este fenómeno. Bien, entendido este punto metodológico, volvamos ahora a las cifras del promedio del año, que recién decíamos. Bueno, recordemos, la pobreza se ubicó en 9,9% de la población y la indigencia en 0,3%. ¿Qué implican estas cifras en términos de cantidad de personas concretamente? Sí, tomando ahí números gruesos y las estimaciones de población del INE, esos porcentajes se corresponden con aproximadamente 350.000 personas en situación de pobreza y alrededor de 10.000 personas en indigencia. Eso supone 25.000 personas pobres menos que en 2021, y eso es bueno, pero si lo medimos con la situación previa a la pandemia, todavía son 40.000 personas pobres más que las que había en 2019. No hay que perder de vista tampoco que, sacando el dato de 2020, estamos con niveles de pobreza similares a los que teníamos en 2015, 2016, y todavía por arriba de lo que fue el mínimo de 7,9% de pobreza que se supo alcanzar en 2017. Así que lo cierto es que Uruguay tuvo una reducción de la pobreza bastante importante en momentos en que la economía crecía a tasas significativas, pero esa mejora se terminó en 2017, 2019, y desde entonces tenemos un problema serio para perforar el 10% de pobreza. Alicia, una de las conclusiones que siempre aparece cuando se aborda este tema y cuando se publican los datos en particular tiene que ver con que la pobreza en Uruguay afecta particularmente a niños y jóvenes, ¿no? ¿Qué marcaron los datos del año pasado en este sentido? Sí, tal cual. Esto viene siendo así y los números de 2022 no fueron la excepción. En concreto, el nivel de pobreza entre los menores de 6 años subió un punto en el promedio de 2022, o sea que la pobreza bajó, pero entre los menores de 6 años subió un punto y se ubicó en casi 20%. Y más preocupante es si lo comparamos versus el 2019, porque si bien la pobreza subió en todos los tramos de edad frente a esa referencia, en los menores de 6 años la suba fue de casi 3 puntos. También sigue siendo muy alta en los demás tramos de población infantil y adolescente, aunque en esos casos en 2022 tendió a observarse una mejora respecto a las cifras del 2021, aunque repito, también estamos peor ahí que en 2019. Y en el otro extremo, la pobreza afecta solo al 2% de los mayores de 65 años. Ese es un porcentaje que ha variado poco en los últimos años. Bien. A ver, con estos datos sobre la mesa siempre está la pregunta, ¿no? ¿Qué debería hacerse desde las políticas públicas? ¿Son necesarias concretamente más transferencias destinadas a niños y jóvenes? Sin duda, este es como uno de los grandes debes del país, y esto que preguntabas es parte de una discusión más amplia acerca de en qué se gastan los recursos del Estado. Ahí juegan obviamente las preferencias políticas y de quienes gobiernan, y juegan las valoraciones personales. Dicho eso, pienso sí, que las transferencias a los hogares con niños y adolescentes en situación de pobreza deben ser mayores. Ahora, como hemos, marcado desde ex ante en alguna otra oportunidad al hablar de estos temas en el programa, en términos generales las políticas no deberían diseñarse con el único objetivo de atacar al índice de pobreza per se, porque reitero, la pobreza es un fenómeno multidimensional y no deberíamos conformarnos con llevar a los hogares pobres a niveles de ingreso apenas superiores a la línea de pobreza y con eso tildar que el problema ya quedó resuelto. La estrategia obviamente debe considerar otros elementos, además de lo que es estrictamente monetario, como ser la mejora en la inserción laboral de los individuos con menores recursos, la mejora en el acceso a la educación y vivienda. Y bueno, y si no se abordan todas esas cuestiones en forma contundente, es difícil pensar en que pueda haber una reducción estructural de la pobreza. Y evidentemente, para atender lo que son las demandas de pobreza de la población, también se requiere que el país pueda retomar mayores tasas de crecimiento económico también. Alicia, gracias por este panorama a propósito de cómo leer y qué tener en cuenta a raíz de las cifras publicadas por el INE de datos de pobreza e indigencia. Volvemos a hablar con ustedes en los próximos días. Un abrazo. Perfecto, muchas gracias. Chau.